we are all one team together, that we need to support each other, and the story method. Okay, the 4-story method or format. Yes. Perfect. Perfecto. Very good. Okay. Well, I'm going to share some other things that are on my mind, and keep in mind that my goal is to turn you into a professional network marketing machine. Así que bueno, quiero compartir la noche de hoy otros pensamientos que tengo, y tengan por favor todos en cuenta que mi fin o el objetivo mío es hacer de cada uno de ustedes una máquina experta en redes de mercadeo. So, I think one of the most important things that we all can do is to every day work on your attitude. More than anything else, just work on your attitude and work on yourself, because your attitude will determine if you have a good day, a successful day, or not. Lo primero que les quiero decir es que hay una cosa que hay que hacer todos los días de nuestra vida, y esa primera cosa que tenemos que hacer es trabajar en nuestra actitud. Tenemos que trabajar en nuestra actitud todos los días, porque dependiendo de nuestra actitud va a depender si vamos a tener un día exitoso, productivo, o si no lo vamos a tener. Yeah, and some of the things you can do to work on your attitude is, number one, have an accountability partner, someone that's in the business that you can talk to every day and share your goals and dreams with them every day. Una de las cosas cruciales para trabajar en su actitud es que ustedes tienen que tener un socio, un amigo, una persona con la que ustedes trabajen, que puedan hablar con esa persona diariamente y puedan compartir sus sueños, sus metas de manera diaria. And by the way, if you want to share something with me, go ahead. Don't write me in English. Write to me in Spanish. Remember, I'm committed to learning how to speak Spanish, and I need accountability partners that will speak to me in Spanish. And when you write to me, it gives me a chance to look at it and digest it and start to recognize words, so I get better at reading and writing. So don't be afraid to reach out to me too. Es más, si alguno de ustedes tiene algo que compartir en este momento, por favor hágalo ahora mismo en el chat, háganlo en español, porque recuerden que yo estoy comprometido a aprender español, y si ustedes me escriben en español, yo estoy obligado a mirar a ver cómo traduzco, cómo organizo para poder entender lo que me están diciendo. Un asociado, un amigo, un socio que nos ayude a ser cada día mejores es lo que necesitamos siempre. And so your objective is to be mentally tough. You have to be tough. Just like people get big muscles, you have to get a big muscle in your brain, and you have to be strong and tough in your head, because you're going to be, you will question your beliefs every day if you don't know what you stand for. Así que para entrenar su actitud, lo segundo que hay que hacer es que ustedes tienen que entrenar su cerebro. Tienen que ser mentalmente fuertes, mentalmente rudos. Así como la gente va al gimnasio y ejercita su cuerpo y sus músculos, ustedes tienen que ejercitar su cerebro para que tengan una mente fuerte y ruda. Porque en este negocio y en cualquier cosa en la vida, ustedes van a estar constantemente cuestionándose sus porqués y sus decisiones. Y si ustedes no tienen su mentalidad fuerte y no tienen los cimientos fuertes, no les va a ayudar eso. And the next thing about working on your attitude every day is, not only do you need to be mentally tough, but you need to prevent yourself from getting distracted. Don't get distracted while you're building your business. So what we did is we tuned everything else out in our lives so that we could focus on building our longevity business. La tercera cosa que ustedes tienen que hacer para trabajar en su actitud es que ustedes tienen que estar enfocados. No se pueden distraer. Tienen que evitar la distracción a toda costa, porque
tienen lo que Scott dice que lo que él y Juliet hicieron fue que prácticamente anularon cualquier otro tipo de actividades y se enfocaron en su negocio, porque la distracción es algo que afecta la actitud. Yes, and so the most important thing you can do to stay mentally tough and not get distracted is to know up front when you get started, you need to know why you are building your longevity business. That's called your dream. If you know why you're building this business, that reason will be your shield and your armor and your sword and your spear to go into battle, because let's face it, this is a battle and it's a war. And if you're going to win a war, you need to go into battle prepared. Así que para que ustedes puedan en realidad tener la actitud correcta, lo primero que tienen que hacer antes de estos 3 pasos es que ustedes, antes de cualquier cosa, tienen que tener su porqué muy claro. Ustedes tienen que saber por qué ustedes están construyendo un negocio completo, un negocio Youngevity. Ustedes tienen que saber su porqué, su sueño. Y ese convencimiento profundo y fuerte es lo que va a servir para ustedes de armadura, de cascarón, para que puedan ir a la batalla, porque seamos reales, esto es una batalla y ustedes tienen que ir a la guerra, y para ir a la guerra tienen que estar protegidos y tienen que estar convencidos. Yes. So, I think there's a lot of people that begin their network marketing career, but they don't ever take the time to process and think about what it is that they want out of their success and out of their life. They just start building the business. And when you do that and you skip that first step of having a dream, you completely lose your ability to become emotionally engaged. When you get emotionally engaged, that's when you will never quit. Así que he visto muchos casos de personas que inician su negocio de network marketing, inician su proceso sin tener claro ese porqué, sin saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas para alcanzar el éxito, cuáles son sus metas en su vida. Y en realidad esta es la única forma de ser emocionalmente fuertes, es tener esta creencia muy, muy fuerte y muy presente. Y cuando las personas empiezan este negocio, es muy fácil perderse si no tienen mucha claridad en su porqué. So I'm typing into the chat bar an address here, and I'll tell you what it is in a second. And all of this is in Spanish with subtitles and or a voiceover. Scott nos va a compartir una dirección que ya les va a compartir de qué se trata, pero es información que está subtitulada en español o doblada en español. Okay, so what I just did, I typed it in English, and Angela, you can look at this and explain to them what I'm asking them to do. But at ygleadershipmastery.com, if they click on resources, they can look for a video training series called the 72-hour game plan. So I teach everybody what to do your first 72 hours from saying yes when you join Youngevity. If you will follow these steps yourself and then with your new people, you will have a duplicatable turnkey system that will ensure that people are getting very quick results and people are making money. Así que bueno, lo que nos acaba de compartir Scott es la dirección ygleadershipmastery.com. Esa dirección, por favor, todos, él solicita que la consulten. Hay una parte que se llama recursos o resources. Si ustedes le dan clic ahí a resources, van a ver una serie de videos que se llaman el juego del plan de las 72 horas. Y esto en realidad es una guía, un plan de inicio
para las primeras 72 horas de su negocio Youngevity. Es algo muy didáctico, es algo que es fácilmente duplicable y Escoda aconseja que tanto ustedes como sus nuevos, como las nuevas personas que ingresan a sus equipos lo vean, y esto va a asegurar un negocio constante, creciente, duplicable, y es la forma en que Scott enseña a sus downlines a hacer dinero y que los resultados sean rápidos. Okay, there's also a link there as well. It's a video. It's called Why Youngevity. It's in Spanish. So I think that everyone should watch that video because you can use it as a tool to share the company and share the plan with people. And, you know, just keep in mind that some of the products that I talk about in there are not available yet in Colombia, but that's okay. You can let people know that, you know, Colombia is a new country. It's Youngevity is not new, but Colombia is a new country, and some of the products that we have available are not yet available in Colombia. But the message in the video is very powerful, and you should use it. Hay otra parte dentro de este mismo link que acabamos de copiar nuevamente que se llama ¿Por qué Youngevity? O Why Youngevity. Está también en español, el mensaje es supremamente fuerte. Tengan en cuenta que Youngevity es una red muy amplia que está por todo el mundo. Colombia es una operación nueva. No todos los productos que aquí se muestran en este video están disponibles en Colombia, pero el mensaje es bastante fuerte y poderoso, así que Scott recomienda a todos que por favor lo vean. So I just started a brand new distributor about 3 days ago, and they had already seen a presentation and an overview. And then for training, I literally sat down with them and I took them through all 4 of the videos for the 72-hour game plan. And then I also had them watch the video called Why Youngevity. So that tells them everything, who we are, what we do, and how we do it. Dice Scott que recientemente tiene un nuevo inscrito, un nuevo enrolado, apenas hace 3 días ingresó a su red, y él realmente lo que hizo fue sentarse con ellos y guiarlos a través de los 4 videos que hacen parte de este entrenamiento de 72 horas, y enseguida los puso a ver el video ¿Por qué Youngevity? Y en realidad es un entrenamiento y un plan fácil, duplicable y exitoso. So does that make sense to everybody, like how to handle a new distributor? You show them the Why Youngevity video that tells, you know, who we are and what we do. And then the 72-hour game plan explains how we do it. And if you have those 2 things working for you, I think you've got a great little system that is turnkey that you can leverage for your success. Así que bueno, para un nuevo distribuidor, espero que esto tenga sentido para ustedes. Si ustedes comparten con este nuevo distribuidor el video de por qué Youngevity, simplemente eso es un video que le dice a la gente quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y los videos del plan de 72 horas es la forma en que les decimos cómo lo hacemos. Entonces, en realidad, son herramientas fáciles, duplicables y muy entendibles para toda la gente. Does that make sense to everybody? Anybody have any questions? Espero que esto tenga sentido para ustedes. Si hay alguna pregunta, por favor, formúlenla en el chat en este momento. So looks like people are saying yes. Okay, I'm looking at the chat bar. So if that makes sense to you, please type the number 1 in your chat bar. Por favor, pongan el número 1 en el chat si esto tiene sentido para ustedes. Okay, great. So that's my little system. That's what I do. But once you watch the 72-hour game plan, you will know exactly what to do
each step of the way through training with people, and it all happens in 72 hours, a very small window. So think about how fast you're engaging people and what it is that you're duplicating. This is a perfect little setup. Así que bueno, estos videos que hacen parte del plan de las 72 horas son videos que nos muestran exactamente lo que tenemos que hacer. Es una forma fácil y didáctica de comprometer a las personas y es un sistema que en realidad solamente toma 72 horas. Entonces piensen ustedes que con 72 horas de entrenamiento, todas las grandes cosas que se pueden llegar a lograr. Okay. How many of you have clearly defined your own dream? Like you already know exactly why you are building longevity. And if you haven't done that, I want to help you do that right now. So first of all, if you have defined your dream and you're really clear about what it is, then write the number 2 down in your chat bar. And if you have not defined your dream and you're not clear why you're building longevity, write the number 3 down in your chat bar. Así que bueno, en este momento quisiera que todos se cuestionen si todos ya tienen claramente definido su sueño y su porqué de por qué están haciendo Youngevity. Si no lo han hecho, yo quiero ayudarles con esto. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que aquellas personas que tengan definido, muy bien definido su porqué y tengan muy claro su sueño, pongan el número 2 en el chat. Si hay personas que todavía no tienen muy clara su idea y muy fuerte, muy fundamentada su idea de su sueño, pongan el número 3 en el chat. Okay, so for people who have already defined their dream, you are way ahead of everybody else. The people that haven't yet done this, I think their businesses are in trouble unless you've already defined your dream. Así que bueno, las personas que pusieron dos en el chat son las personas que ya tienen su porqué y su sueño totalmente claro en sus mentes. Esto les da una ventaja tremenda sobre el resto. Las personas que todavía no tienen claridad en su porqué, en su sueño principal, tienen que empezar a trabajar de inmediato porque eso puede afectar su negocio Youngevity. The number one thing that people want is freedom. That's why people build a network marketing business, is because of freedom. And when you help someone define their dream, that dream represents their definition of freedom. Usualmente las personas basan su porqué o su sueño en la libertad o definen su sueño o hacen una definición propia de su sueño a través de esta denominación libertad. So I think the next big topic is, how do you talk to people? How do you invite them? How do you ask people to take a look at longevity? Would you agree this is a really important topic? If you think so, type the number 4 in your chat bar. Otra cosa fundamental acá es cómo abarcar la gente, cómo invitar a la gente a que hagan parte de esto. Si ustedes tienen claridad en que esto es sumamente importante, por favor, pongan el número 4 en el chat. Was it last time that you all asked me to do some teaching on inviting and recruiting? La vez pasada que tuvimos nuestro entrenamiento, varios de ustedes coincidieron en que debíamos hacer un entrenamiento en cómo invitar y cómo reclutar o cómo asociar. The people who are most comfortable with inviting are the ones that always build the biggest businesses in longevity. The ones that get really good and comfortable at recruiting, those are the ones that do the best in the business. En realidad, las mejores personas o las personas que mejor se desempeñan en Youngevity o las que tienen resultados más exitosos son aquellas que se sienten muy cómodas invitando personas a ser parte de este negocio. La gente que se siente absolutamente cómoda reclutando personas es la gente que más éxito tiene en Youngevity.
People by nature, we avoid what we're most uncomfortable with. But instead of avoiding what you're most uncomfortable with, usually the thing that makes you uncomfortable is the thing that will make you successful. En realidad, por naturaleza, las personas evitamos aquellas cosas con las que no nos sentimos cómodas. Pero hay una realidad que es innegable y es que aquellas cosas que nos hacen sentir incómodos regularmente son las que nos llevan al éxito. I'm writing that down because I liked what I said. The thing that makes you uncomfortable is the thing that will make you successful. Yeah, I like that. Él está escribiendo esa frase porque le pareció muy importante. Aquellas cosas que nos hacen sentir incómodos son las cosas que nos van a llevar al éxito. Yep. So if it makes you uncomfortable or it makes you uneasy, give it a big hug and embrace it. You want more of that. Si hay algo que lo haga sentir incómodo, que no le parezca fácil, abrace eso porque eso es lo que usted necesita en su vida. So the reason why talking to people, inviting people, recruiting people is uncomfortable is because there's a possibility that most people don't want to face, and that is rejection. Most people do not want to experience rejection, and because it's a possibility, we don't do enough of it. Y en realidad, el hecho de invitar, reclutar, asociar, estar hablando constantemente con personas es una tarea que nos hace sentir incómodos. Puede ser fundamentalmente porque hay algo que no nos gusta experimentar y que no nos gusta sentir, y es el rechazo. Cuando sentimos el rechazo nos sentimos mal, incómodos, y muchas veces no hacemos estas actividades evitando esa sensación. Mm-hmm. So the best way to recruit is to create value. La mejor forma de reclutar es creando valor. Let me give you an example. If I say, "Are you hungry?" and you say no, then I'm not going to be able to invite you to go to lunch or to go to dinner because you're not hungry. So there's no value in that. So that would be a very difficult thing for me to invite you to do. Les voy a dar un ejemplo. Si yo pregunto a una persona, ¿usted tiene hambre? Y esa persona responde no, para mí va a ser muy difícil poder dialogar más con esa persona y hacerla entender que la quiero invitar a almorzar o a cenar, porque ya dijo un no rotundo. But if I say, "Are you hungry?" and you say yes, now I know that I can invite you to a meal because you're going to want to eat. But then to create even more value, I say, "What's your favorite food?" And they say, "My favorite food is Latin American food." And I say, "Great. Do you like fish?" "Yes, I love fish." I say, "Great. If you like Latin American food, you're going to love these fish tacos. They're delicious. They're the best fish tacos. Wait till you sink your teeth into these fish tacos. Nobody has better fish tacos. I know the perfect place. I'll take you there." And now, whoever you're talking to, they can hardly wait for that next meal, and they're so excited. They're salivating, thinking about how good those fish tacos are. That's how you invite people into your longevity business. Entonces, la primera opción es la de la respuesta no. La segunda es decirle a la gente, bueno, ¿tienes hambre? Y puede ser que la respuesta sea sí. Si la respuesta es sí, ahí yo tengo todo el chance de invitar. Pero ¿qué tal esta otra forma de hacerlo? Si usted le dice a la persona, ¿qué tipo de comida es la que más te gusta? Y entonces esa persona contesta, no, mi comida favorita es la comida latinoamericana. Entonces tú empiezas a persuadir diciendo, no, yo conozco el sitio donde hacen los mejores tacos del mundo, tacos de pescado que son deliciosos, son exquisitos. Conozco el sitio, no te imaginas la sensación que es darle un bocado a esos tacos. Bueno, y así sucesivamente abres la puerta para que esa persona cree esa imagen, se deleite de solo pensar y no pueda esperar ni un minuto pues para estar en esa invitación.
Y esa es la forma como se invita o se recluta en Youngevity a un asociado. So when you find out what people love most, you can invite them to anything as long as it includes something that makes them excited. Así que en realidad cuando usted descubre qué es lo que la gente ama, qué es lo que a la gente le gusta, en ese momento es que usted puede invitar a estas personas porque usted ya tiene conocimiento de qué es lo que motiva a esa persona, qué es lo que le gusta. Does this concept make sense to everybody? Type the number 5 if it makes sense. Por favor, digiten el número 5 si este concepto tiene sentido para ustedes. See, most people, they don't take the time to find out what makes somebody else excited. Rather, it's exactly like dating. You know, if you ask somebody out on a date and you kiss them too fast before you find out if they're interested in you, you're going to get slapped on the face. That's the same feeling people have when they get rejected on inviting people to look at longevity. Cuando usted descubre los verdaderos gustos de esa persona, es donde usted tiene éxito. Esto es exactamente como las citas, como cuando usted invita a salir a alguien. Si usted invita a salir a alguien y le da ese beso muy pronto, ¿qué va a pasar? Pues le van a dar una cachetada en la cara durísimo por haber besado antes de tiempo. Esa es la misma sensación y es el mismo sentimiento de rechazo cuando se recluta a una persona de la forma inadecuada. Mm-hmm. So every time I invite anybody to look at longevity, I make sure that I'm first, primero, very clear, claro, on what it is that they need in their life. And then I offer longevity as a solution for helping them get what they want. So now when I invite them to longevity, it's not for me, it's for them. It's a gift to them. I'm showing them how to achieve the solution to their problem or their dream that they have. Así que cuando yo invito a alguien a Youngevity, yo me aseguro y tengo mucha claridad de qué es lo que esta persona necesita, qué es lo que esta persona quiere, qué es lo que necesitan en sus vidas. No lo estoy haciendo por mí, es un ofrecimiento que yo les hago a ellos, es un regalo que la compañía les hace a ellos para darle solución o para que sea un vehículo o un camino para que ellos alcancen aquella cosa que necesitan o aquel sueño que tienen. Mm-hmm. And then when you do it in that order, you hardly ever get rejected, hardly ever. And so now your ratio goes way up. So every time you're inviting people, when you do it correctly, the majority of people are going to say, that sounds great. I want to learn more and I want to see what you're doing because you want to help me. Cuando usted hace esto correctamente de la manera adecuada, es muy difícil que se presente el rechazo. Si ustedes cada vez que invitan a una persona siguen este método que es muy simple, van a encontrar que la mayoría de las personas les van a decir espectacular, yo quiero eso, yo quiero hacer parte de su equipo y su crecimiento de su organización va a empezar a subir sustancialmente. So most people, unfortunately, they have the impression that you actually need them and that the business is all about you instead of all about them. And so the last thing you want to do is give them the impression that you're inviting them to something because you need them to do something. That's not the right impression, but that's what most people end up saying to their people. Así que desafortunadamente la mayoría de la gente cuando invita da la sensación o da la impresión de que usted necesita a esa otra persona, que usted está invitando a esa persona porque usted necesita que esa persona haga algo por usted.
Y esa es la impresión incorrecta. La forma real de invitar a alguien es cuando usted ofrece algo para esa persona. No, usted invita porque la compañía le va a dar el regalo de hacer parte de la organización y de la compañía y no al revés. Desafortunadamente, la mayoría de las personas hacen esta invitación de la manera incorrecta. Mm-hmm. So I'm going to give you an example of how I invite someone to take a look at Youngevity, okay? Así que bueno, nos va a dar Scott un ejemplo de cómo él invita a alguien a ser parte de Youngevity. If it's a good friend of mine, I know a lot about what's going on in their life. I kind of already know where they are, and I can shoot them pretty straight. So I might just call them up and say, hey, Carlos, do you have a minute? The reason why I ask them if they have a couple of minutes, 2 minutes, 2 minutos, is because if they have a couple of minutes, they're going to listen. But if they say it's a bad time, then I don't want to start talking to them. I'll call them later when it's a better time. Así que bueno, hay una opción y es que de pronto yo conozca a esta persona que es mi amiga o es mi conocida y de pronto yo ya sé en qué punto de su vida están. Si ese es el caso, yo llamaría, por ejemplo, a Carlos y le diría, oye, Carlos, ¿tienes unos minutos para escucharme? ¿Tienes unos pocos minutos para escucharme? Esta pregunta es muy importante porque si la persona responde afirmativamente, eso quiere decir que va a estar escuchando. Si usted no pregunta si tienen tiempo para la llamada, muy probablemente no van a poner atención y van a perder su tiempo. There's 2 reasons why I ask somebody if this is a good time and they have a couple of minutes. Hay 2 razones por las cuales yo pregunto si es un buen momento para atender la llamada y si tienen unos minutos para escucharme. Number 1, it's respectful of their time. Lo primero es que es respetuoso con el tiempo de cada persona. The second reason I ask if they have 2 minutes is because I don't want to stay on the phone any longer than 2 minutes. My time is too valuable, so it's a polite way for me to say, I don't have time to chit-chat right now. I need to get to the point, and then we can catch up personally another time. La segunda razón es porque yo no quiero estar un montón de tiempo en el teléfono. Mi tiempo es muy valioso como para perderlo. Así que es una forma políticamente correcta o sí, amable de decir yo tengo mi tiempo contado, mi tiempo es valioso y no puedo estar aquí hablando y hablando por mucho tiempo. So now I have permission, which is extremely important. I have permission to talk to them right now. And that means the conversation is actually their idea, not mine. Así que bueno, lo primero es que al ser respetuoso y pedirles el tiempo, ya tengo el permiso para hacer esa llamada. Y esto se convierte en que la llamada ya no es un tema mío, sino es un tema de ellos también. Es algo que ellos autorizaron. Yes. So does this concept make sense to everybody on why you set up your conversations by getting permission? Does this make sense to everybody? ¿Están ustedes de acuerdo con que pedir permiso tiene sentido? ¿Que esta idea de ser respetuoso con el tiempo de la gente tiene sentido? Perfect. Okay, perfecto. Well, then the next part is going to make a lot of sense to you as well. So what I want to share next is extremely important also because you only have 2 minutes. So make sure you're keeping track of time and you don't start talking too long to them. And you need to always be in a hurry when you're talking to them. So be busy, not bored. Be busy. And at the end of 2 minutes, get off the phone. Así que bueno, ustedes pidieron permiso para hablar un par de minutos. Tienen que dar la sensación de urgencia, tienen que dar la sensación de que ustedes están ocupados, que su tiempo es valioso. Tomen cuenta de cuánto tiempo van a estar en la llamada, porque a los 2 minutos ustedes tienen que estar colgando. Entonces tienen que ser muy efectivos
dar la sensación de urgencia, dar la sensación de que están ocupados y ser breves y concisos en lo que van a decir. Yes. So now, all in 2 minutes, I'm going to just basically say, hey, Carlos, can I ask you a question? And they're going to say yes. Entonces, en esos 2 minutos brevemente vamos a decir, oye, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Usualmente toda la gente dice sí. So I'm going to ask them, are you happy with where you're at right now in your life, or are you open-minded to looking at other things? La pregunta es, ¿estás feliz con lo que estás haciendo en este momento de tu vida o estás abierto a escuchar algo importante? Yep. And so if he says, no, you know, I'm really happy with the way things are right now. I love my life exactly the way it is right now. I'll say, okay, that's all I needed to know. Thanks so much, Carlos. Have a great day. And he's going to go, whoa, 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 wait a second. Why did you call me? And I'm going to say, I don't have time to talk right now. I'm only looking to have a conversation with people that are motivated to change their circumstances. Así que si la respuesta de Carlos es, no, yo estoy feliz con mi vida como tal, estoy perfecto tal y como está, la respuesta de Scott sería, ok, muchas gracias Carlos por tu tiempo, hablamos luego, que estés muy bien, y lo corta. Usualmente esta persona va a decir, no, pero por favor, ¿para qué me llamaste? Cuéntame para qué me llamaste. Entonces la respuesta sería, no, Carlos, en este momento en realidad yo estoy buscando gente que esté decidida a cambiar su vida tal y como la tiene en este momento. Now, before I go any further, please tell me, can you see why this is so powerful to communicate like this? When you don't come across desperate and you are in control, you must understand this is the best way to move and inspire people. Es muy importante que todos aquí me digan si están de acuerdo con que este tipo de actitud es absolutamente poderosa, porque muestra cómo usted está en control de la situación y muestra el poder que hay detrás de usted. Este tipo de actitudes son las que motivan a la gente a seguirle. If this concept makes sense, please type the number 6 in your chat bar. Si están de acuerdo, por favor, pongan el número 6 en el chat. Good. I'm glad that makes sense. So whenever somebody says, no, you know, I like my life the way it is, I automatically know I'm wasting my time. And what's great is it's a qualifying question. So I'm qualifying my time when I ask a direct question, because if they say, yes, I'm open-minded, this is my person. But if they say, no, you know, I don't really care what it is, I just like everything the way it is right now, I don't waste another second on that person. I move on. Así que miren, esto es súper importante porque esto me ayuda a calificar a mi gente, a calificar a mis prospectos. Cuando alguien me dice, no, la verdad es que no me interesa mucho lo que me tienes que decir, yo no gasto un segundo más en esta persona, porque en realidad estamos buscando los sís, las personas que dicen, sí, me interesa, quiero saber de qué se trata. Cuando la persona dice que no, yo no invierto un minuto más de tiempo y eso me da la habilidad a mí de seguir adelante, de seguir progresando, seguir haciendo. Yep. And so, assuming they say, yes, I'm very open to hear what you have to say, I say, great. Carlos, I am on the front side of a very powerful network marketing company, and I am rubbing shoulders and being mentored by some of the most professional leaders in the entire industry. And I say it just like that because I want them to know my association, number one, and number two, I want them to know that it is network marketing right up front. Entonces, si la respuesta en esta llamada fuera sí, inmediatamente yo diría, bueno, Carlos, quiero contarte que estoy liderando una empresa de red de mercadeo y estoy siendo mentoreado y capacitado directamente por personas muy exitosas en esta industria. Entonces, con esta frase, ¿qué le dejo clara a la gente? Le dejo clara a la gente primero que es una red de mercadeo y segundo que estoy asociado
con las personas más exitosas de la industria. Y eso es muy importante, ser directo. Now, there's 3 reasons why I want to know up front, why I tell them up front that it's network marketing. Number 1 is I want to find out if they love network marketing. Bueno, hay 3 razones fundamentales por las cuales yo le digo de frente y de entrada a estas personas que se trata de una red de mercadeo. La primera es porque quiero saber si ellos aman las redes de mercadeo. The number 2 reason I want to find out what they know about network marketing is I want to find out if they have a negative attitude toward network marketing. And if they have, I want them to tell me their story. La segunda cosa es que quiero saber cuál es su actitud frente al network marketing. Si tienen una experiencia negativa frente al network marketing, yo quiero conocer su historia de inmediato. ¿Qué les pasó? And the third reason I tell them up front that it's network marketing is because I want to find out if they don't know what network marketing is. So those 3 reasons, they love network marketing, number 1. Number 2, they don't like network marketing. And number 3, they don't have a clue what network marketing is, and I get to tell them like for the first time. La tercera razón es porque quiero saber si saben que es una red de mercadeo. Probablemente no tienen ni idea que sea una red de mercadeo. Entonces, las 3 razones por las cuales yo le digo a esta persona en esta llamada que estoy en una red de mercadeo es primero para saber si aman las redes de mercadeo, lo segundo es para saber si tienen una experiencia negativa o una percepción negativa, y la tercera es para saber si saben de qué se trata o es mi labor decirles qué es una red de mercadeo. Now, I'm hoping you can see why this is so powerful, that you learn this information up front so you know what type of person you're dealing with and what objections you might have to overcome. If that makes sense, type the number 7 in your chat bar. Así que quiero que me digan si piensan que esto es altamente poderoso, porque estas 3 cosas les van a dar a ustedes indicaciones de a qué se están enfrentando con esta nueva persona o este prospecto. So if they say to me, I love network marketing, I say, great, tell me your story. If they say, I don't like network marketing at all, I say, great, tell me your story. And if they go, I have no idea what network marketing is, I say, great, tell me your story. So see, my attitude is the same no matter what type of person I'm working with. Así que bueno, si esta persona me dice que ama las redes de mercadeo, le digo, fantástico, por favor, cuéntame tu historia, cuéntame tu experiencia. Si dicen, no, a mí no me gustan las redes de mercadeo, yo digo, fantástico, cuéntame qué te pasó, cuéntame cuál es tu historia. Y si esta persona te dice, no tengo ni idea qué es una red de mercadeo, yo igualmente le digo, fantástico, cuéntame a qué te dedicas o cuál es tu historia. Entonces, para que ustedes se tengan en cuenta, mi actitud positiva y poderosa siempre es la misma, sin importar a qué tipo de persona me esté enfrentando. Excellent. So now that I know the type of person I'm working with and what they think about network marketing, I can say, listen, what I'd like from you is 1 hour of your time and a completely open mind. And I'm going to introduce you to some people that I have a lot of respect for. Así que después de esto, lo que yo voy a decirle a esta persona es, bueno, escúchame, lo único que necesito de ti es 1 hora de tu tiempo y una mente abierta. Necesito presentarte gente muy poderosa en esta industria de redes de mercadeo. And now you've done 2 important things. You've told people what it is up front, and you've told them what you want. And what you want is 2 things. You want to help them achieve their dream, and you want 1 hour of their time and an open mind so you can help them achieve their dream. Entonces, con esto ustedes han hecho 2 cosas muy importantes. La primera es que ustedes ya le contaron a estas personas lo que ustedes quieren de ellos, porque necesitan 1 hora de su tiempo, pero ¿para qué necesitan esa hora de su tiempo? Necesitan 1 hora para ayudarlos a cumplir sus sueños. Por eso los llamaron. ¿Y para qué necesitan otra hora?
para ayudarlos a cumplir sus sueños. Ese es el objetivo. Okay, and now this is your opportunity to show them your business. So you can use the 4-story format, or you could use the video that I referenced about why Youngevity, or you can personally show them the business plan yourself. Any 3 of those options are going to be fine. Así que bueno, esta es su oportunidad para ustedes exponer el negocio. Pueden ustedes utilizar el formato de las 4 historias que vimos en la capacitación pasada. Pueden ustedes simplemente por sus propios medios dar una presentación del plan de negocios de la compañía. Pueden presentarle el video de por qué Youngevity. Cualquiera de estas formas es válida para explicarles a las personas lo que necesitan. Okay, and then you have that whole back office that I showed you through ygleadershipmastery.com. You've got all of your tools and your resources that are right there that you can access in Spanish. Pueden utilizar la página de enseguida que les acabo de compartir. Están todos esos recursos, los videos de las 72 horas. Toda esa información está o doblada en español alguna o subtitulada en español. Perfect. You're welcome. De nada, Peter. So I would say that right now, since we're out of time for this week, is make sure you mark your calendars every single week. We're going to be doing training. Make sure you never miss this training. It's really important for you to attend. Go ahead. Así que bueno, lo que quiero que hagan es que por favor marquen sus calendarios los lunes a esta hora. Vamos a hacer entrenamientos todos los lunes a esta misma hora y es muy importante que ustedes no se pierdan ningún entrenamiento. And what I'd like for you to do is go out to the Facebook page that Angela has set up for you and tell everybody how powerful this training is and that it was great and that it was exciting and that you can hardly wait till next week and that nobody should ever miss, so that you're promoting it and you make sure that your entire team is coming here to get training. Así que Scott los invita a que escriban en el grupo privado de Facebook que todos ustedes hacen parte, escriban comentarios sobre este entrenamiento, coméntenlo, animen a su equipo para que nunca falten a estos entrenamientos y expresen cómo casi que no pueden esperar la semana para tener su segundo entrenamiento de los lunes. And next week, I'm going to train you on how to be really good and effective at 3-way calls. 3-way calls are so valuable because you're using a third-party higher authority. Así que la próxima semana voy a estar entrenándolos cómo hacer llamadas en 3-way calls, es como llamadas con acompañamiento. Y esto es muy importante porque es una herramienta supremamente efectiva y voy a estar enseñándolos cómo hacerla. Yes, and so that's one of my favorite tools. And remember this statement: your contacts and your friends and your prospects, they will all join you in Youngevity as long as they get their questions answered from a third-party higher authority, someone smarter and more accomplished than you in the business. Así que sus contactos, sus prospectos, sus amigos van a ser parte de su negocio de Youngevity si ellos tienen un contacto con una autoridad superior a ustedes. Estas llamadas de 3 formas es una llamada con un tercero de rango más alto. Entonces, es una herramienta muy poderosa y es una forma de que la gente tenga respuesta a preguntas que no siempre tienen que estar respondidas por su upline directo, sino por un asociado con superior rango. Okay, and then, so with 3-way calls, I'm going to have you practice with me next week. We're going to all practice doing 3-way calls because when you get this down, you are magic. You are absolutely magic. You will get such quick results when you learn how to be really good at 3-way calls. Así que bueno, la próxima semana vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a entrenar con Scott y a simular estas llamadas
Y dice Scott que cuando ustedes dominen esto es como magia. En realidad tiene resultados muy positivos en sus negocios y es algo muy, muy, muy productivo. So before we depart, does anybody have any questions for me that I can answer before we're finished with today's training? Así que bueno, antes de que terminemos esta llamada, por favor díganos si tienen algún tipo de duda o pregunta antes de cerrar esta sesión. If you do, you can type those in the chat bar. Si tienen preguntas, por favor háganlas en este minuto en el chat. No So sé si quieren. This training is recorded, and you can all access this recording once Angela uploads it. And you can make sure that the people that were not able to get on here absolutely take the time to go listen to it. Sí, vamos a bajar esta grabación en esta semana para que la puedan compartir con sus downlines. Did any questions come in, Angela? No. Someone is asking, what is your Facebook address or profile? Esperanza Scott Fardulis, lo encuentras, él hace parte de nuestro grupo privado en Facebook de Grupo Oficial Youngevity Colombia. Ahí lo puedes buscar. Él ha puesto su página a disposición para que le escriban en cualquier momento. Le pueden escribir por ese medio. Okay. Okay, great. Yep. So here's a really good book that I reference all the time. It's called The 4-Year Career, and Juliet and I are spoken about inside this book. So I would highly recommend that you get a copy of this book and read it. Now, I know that you're going to want to see it in Spanish. So what I'm going to do is I'm going to give Angela instructions on how to order this book in bulk for Spanish and have it delivered into Colombia, where it can be distributed in Colombia. If we could do that, would you all like to have a copy of this book that teaches people how to be successful in their network marketing business inside of 4 years? If you would like this book in Spanish, type the number 8 in your chat bar. Ese es un libro, el que nos está mostrando es un libro que se llama La carrera de los 4 años. Es un libro donde Scott y Juliet tienen participación. Es un libro que enseña a construir un negocio sólido en redes de mercadeo. Scott me está diciendo que va a tratar de solicitar una traducción del libro. Queremos saber si los acá presentes les interesaría tener una copia de ese libro. Por favor, digiten el número 8 en este chat para de alguna manera tratar de lograr una traducción al español. Okay, so there is a PDF right now of this book that can be downloaded, and I think I'm going to give you the address here to go to. Vamos a escribir una dirección donde se pueda descargar el PDF del libro. So there's a PDF of the book. I just put the address in the chat line. People can go there to look at it. And Angela, if you'll research this as well, let's figure out what we need to do to get this in Spanish. Ok, vamos a hacer lo posible para tener este texto en español. Vamos a averiguar a ver cómo lo logramos, pero quienes puedan leer en inglés pueden descargar el PDF sin ningún problema. Yep. So I retyped it because I misspelled it the first time. So look at my second one is the correct spelling. Bueno, vean la última manera en que lo escribí, porque la primera vez tengo un error en el deletreado. Okay. Well, I want to thank everybody for joining me again this week. I appreciate your time more than anything. I value you as tremendous friends, tremendous leaders,
And I've got all the confidence in the world for you to be very successful in longevity with me. Just know you have a friend in your corner and you're welcome to reach out to me anytime. Así que bueno, Scott quiere agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes la noche de hoy. Está muy complacido de tenerlos. Valora inmensamente su tiempo y su compromiso y su objetivo y su misión con este equipo es que todos y cada uno de ustedes tengan un negocio exitoso en Youngevity. Sepan que tienen un amigo en la esquina, como dice él, y que está para servirles. Yes, and on Instagram and Facebook, my username, you'll find me just under my name, Fardulis. Tanto en Instagram como en Facebook encuentran a Scott con su nombre, fácilmente lo ubican. All right. Well, thank you, everybody. Have a wonderful evening, and I can hardly wait to talk to you again next week. And don't forget that I'm looking to come down to Colombia in the middle of November, sometime in the middle of November. The date is yet to be determined, but it'll be based on everybody being able to help build the company and put people in seats so that when I train, you have people that are ready to receive the information and learn. And I recommend that everybody takes Team Challenge very seriously and they work very hard on performing and doing well in Team Challenge. That's my best advice. Así que bueno, recuerden a todos que tengo la expectativa de venir a Colombia a mediados de noviembre y que el compromiso de todos y cada uno de ustedes es llenar esas sillas, llenar esos espacios en el evento de Bogotá. Les recomiendo enormemente que trabajen duro y con consistencia en el Team Challenge. Así que los animamos a que sigan construyendo su negocio de Youngevity y que todo salga bien para que Scott haga presencia en Colombia en el mes de noviembre. We already have seven teams, Scott, in Colombia. That is fantastic. Make sure the captains of those teams are encouraging and offering training. Like you can take this information and retrain it to all these teams so that everybody knows how to invite. I mean, that's what helps us be successful. So take this information that I'm teaching you, go retrain it, and make sure that your people as captains are staying engaged. Así que bueno, él anima a que los capitanes de los equipos del Team Challenge estén constantemente comprometiendo a sus miembros, haciendo todo lo necesario y apoyando para que estos equipos crezcan y se califiquen. Muy importante que se califiquen. Así que bueno, thank you, Scott, so much for your time tonight. We really appreciate everything you have teach us today. Oh, you are very welcome. It's my pleasure. Buenas noches, mi amigos. Gracias, Scott. Gracias.